Déjeme ir en estos momentos con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de lo que ha ocurrido en el juicio contra el Chapo Guzmán y otras noticias importantes. Mi querido Jesús, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días, Vicente. Oye, Jesús, ¿cómo ha transcurrido esta cuarta semana del juicio contra el Chapo Guzmán? Ya muy tranquila, no ha ocurrido en realidad nada relevante que pudiera marcar la línea de la estrategia de la Fiscalía o de la Defensa de Guzmán Loera. Se presentaron dos narcotraficantes colombianos, Chupeta, se presentó evidencia por parte de agencias federales sobre confiscaciones de droga en alta mar, por tren, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, para marcar de alguna manera la relación que tenía Guzmán Loera con cárteles del narcotráfico de Colombia, y todo esto para enfocar al jurado, Vicente, a que entiendan que Guzmán Loera era una figura importante en el trasiego de narcóticos a los Estados Unidos, que de eso se trata la posición del gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de 11 delitos federales. Al jurado no le importa lo que puedan decir narcotraficantes respecto a delitos como asesinatos que se cometieron hace muchos años fuera de la Unión Americana. De eso no se le está acusando al Chapo. Se trata de presentar las evidencias que expongan las manos del narcotraficante de Sinaloa en el trasiego de drogas, y eso es a lo que se ha enfocado tanto la Fiscalía, en este caso la parte acusadora, y en contrarrestar esos argumentos la defensa. Por ejemplo, el día de ayer, que 3 agentes federales dieron a conocer cómo a través de semisumergibles o submarinos los colombianos metían droga a las costas mexicanas, y también cómo por medio de trenes, trenes o tanques ferroviarios que transportaban de México a ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, aceite comestible, tenían un doble fondo en donde narcotraficantes enviaban toneladas de cocaína. En ninguno de esos casos se mencionó al nombre de Joaquín Guzmán Loera, y Eduardo Valareso, uno de los defensores de Guzmán, pues les dijo de qué se trata si aquí no se está mencionando al acusado. Pero esas son evidencias que están exponiendo, porque seguramente después, como ha ocurrido en otras ocasiones, la Fiscalía va a atar cabos presentando a testigos o con otras averiguaciones posteriores que sí relacionen a esos decomisos que se hicieron hace algunos años, incluso pues hace 10 años, con Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Jesús, ¿qué ha pasado en el juicio? Que fuimos de días de declaraciones explosivas a esta semana de cierta calma, como dices tú, cosas nada explosivas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó esta situación? Muchos esperábamos más menciones de personajes con nombres y apellido. ¿Se han tomado decisiones por parte del juez o qué es lo que ha pasado? No. Es que es morbo lo que hay detrás de todo esto. Al Chapo no se le está acusando de corrupción en México. Al Chapo tiene 11 delitos federales en Estados Unidos que tienen que ver con trasiego de drogas y lavado de dinero. Lo que ha ocurrido es que no han llegado otros testigos a armar escándalos, que eso forma parte de una estrategia, pero insisto, eso no le importa al jurado. Por eso el juez no es que haya censurado, simplemente les dijo, eso no nos interesa. Lo que les tienen que demostrar son las evidencias de los delitos que se le acusa en Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera. Por eso Brian Cogan, el magistrado, dijo, este hombre es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y en ese sentido es lógico, Vicente, si no se trata de un juicio para hacer escándalos, es un juicio en los Estados Unidos, y eso es lo que debe entender la gente. El sistema judicial estadounidense es muy complicado, y aquí el proceso es otro. Seguramente cuando se presenten testigos, algunos harán declaraciones escandalosas. Eso no significa que sea evidencia concreta. Recuerda que las personas que han hecho ese tipo de declaraciones son criminales. Creerles es echarse un volado.
Así es, Jesús. Hablando de declaraciones escandalosas, se ha calmado Donald Trump en los últimos días sobre la caravana migrante. Estamos en Tijuana transmitiendo en vivo y en directo, desde donde algunas de estas personas que forman parte de la caravana migrante se han declarado en huelga de hambre, precisamente buscando asilo en Estados Unidos. ¿Hasta cierto punto se ha calmado Donald Trump con este tema? No, porque ya tomó las decisiones. O sea, el tema es que no les van a recibir como querían los centroamericanos. Hay otros problemas en Washington. Está el asunto de la investigación del fiscal Robert Mueller, que obviamente acapara más la atención del presidente de los Estados Unidos. Ya pasaron las elecciones de noviembre. El efecto de las caravanas ya es menor en los Estados Unidos. Ya solicitó que se extienda hasta enero la presencia de los militares. El día de ayer, en su cuenta personal de Twitter, como presión política a Nancy Pelosi y a Chuck Schumer, los líderes demócratas en el Congreso, les decía que a la falta de una muralla o de un cerco en la frontera de Arizona con Sonora, va a enviar a militares y agentes de la patrulla fronteriza para vigilar esa zona. Y les dice, es un gran peligro, se requiere seguridad fronteriza y el muro. Él insiste en conseguir los fondos del Capitolio para el muro, pero forma parte ya de su estrategia electoral para su reelección. Todo hay que mirarlo así con Donald Trump. Los demócratas, desde que ganaron los comicios en la Cámara de Representantes, está claro, y lo reportamos en tu programa, Nancy Pelosi dijo que el tema del muro no entra en los planes de los demócratas. Y además, pues de manera indirecta, ayer Trump le respondió al periódico The New York Times, que hoy publica en su primera plana que dos personas, dos señoras, una de Costa Rica y una de Guatemala, inmigrantes indocumentadas, trabajaron como afanadoras en su club de golf Bedminster en Nueva Jersey. Y Trump simplemente respondió con un Twitter que suponemos es para el New York Times, diciendo fake news es el enemigo de la gente, las noticias falsas es el enemigo de la gente. Trump todo lo hace con un instinto político, Vicente. Dos cosas para cerrar, si me permites, Jesús. Se ratificó en el Senado de México como secretario de Relaciones Exteriores a Marcelo Ebrard. ¿Cómo llega oficialmente a tomar el puesto? ¿Cómo está Marcelo Ebrard posicionado en esta relación entre México y Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? Hay que esperar. Digo, que lo acaban de ratificar, ya ha tenido contactos con el gobierno de Donald Trump, ya lo hemos platicado, Vicente. Pero hay que esperar, hay que ver qué es lo que va a hacer, como ya se desarrolle la estrategia de política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Es muy temprano para hacer especulaciones respecto a cómo está posicionado. Digo, pues está posicionado como secretario de Relaciones Exteriores. Ya ha tenido contactos con Mike Pompeo, con Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior, y con gente de la Casa Blanca. No se puede evitar el hecho de que tenga comunicación con Jared Kushner, el yerno del presidente, y su asesor, porque Trump ha designado que este hombre se encargue de las relaciones con México. Obviamente es de esperarse que tiene que haber un contraste con lo que hacía Luis Videgaray a lo que haga la nueva Secretaría de Relaciones Exteriores. De eso se trata, forma parte del cambio, y de eso hay que estar más pendientes, pero creo que la relación bilateral, más que llevarse a nivel de secretarios, tiene mucho que ver con la relación que tengan o la no relación que tengan los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Ahora, el tema de migración es sin duda un asunto prioritario en la agenda, y eso hay que ver cómo lo van a manejar. Manuel López Obrador y Donald Trump. No te escucho. El presidente de México. Ya no te escucho bien, Vicente. Disculpa, Jesús. Parece que se llevan bien los... No, se corta tu voz, no te escucho bien. Vamos a ver si me escuchas ahora, Jesús. Te digo que parece que se llevan bien. Parece que se llevan bien Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. No te escucho. Desafortunadamente tenemos problemas con la señal. Me quiero imaginar que somos nosotros acá transmitiendo en vivo y en directo desde Tijuana.
A ver si me escuchas ahí, Jesús. Te decía que parece que se llevan bien Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump de entrada. Parece que los presidentes tienen buena relación. Bueno, pues es que han tenido gestos de diplomacia, no es que se lleven bien, ni se conocen para decir se llevan bien. Es el protocolo entre dos jefes de Estado, pero eso está claro. Ese tipo de cosas a las que nos acostumbraron los priistas, de que hay buena química, se entienden, no es más que una pantalla. Aquí lo que cuenta es el pragmatismo, no el que si te llevas bien o no te llevas bien. Que no pierda de vista a la gente que cada presidente debe responder a los intereses de su nación. Entonces, para mí es irrelevante el que se lleven bien o se lleven mal. Lo importante es aquí cómo se manejan las cosas que afectan directamente a los mexicanos y a los estadounidenses, y de eso es lo que hay que estar pendientes, más allá de que se hagan gestos o se manden saludar. Eso de nada le sirve, digamos, en materia comercial, porque, a ver, dime qué sentido tiene que se lleve bien Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump si el tema de las tarifas a las exportaciones de acero y de aluminio mexicana sigue vigente, o que insista en modificar algunos estatutos comerciales, o que busque seguir criminalizando a los mexicanos. De nada sirven ese tipo de gestos. Eso era parte de la estrategia de burlas y mentiras superficiales de gobiernos priistas. Lo que cuenta ahora es el pragmatismo. Jesús, nada más para cerrar, dame tu opinión de esta primera semana de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. ¿Cómo lo ves tú desde acá, desde Estados Unidos? Y hay que esperar, es muy temprano para hacer juicios, Vicente. Yo soy de la idea que son los hechos lo que cuentan más que las formas. Muy bien, pues te mandamos un abrazo, yo desde Tijuana, mis compañeros desde Chicago, y estamos al pendiente para el lunes, Jesús. Claro que sí. Buenos días, Vicente. Buenos días, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., al pendiente también de lo que ocurre en Nueva York con el caso, con el juicio contra el Chapo Guzmán.